La primera etapa de comunicación en la antigüedad, 1.300.000 años antes de Cristo, podría comenzar con el momento en que dos seres humanos, imperfectos y rudimentarios, que caminaban encorvados, empezaron a comunicarse entre sí, quizás con un gesto, una palabra, un gruñido. En ese instante exacto se estableció el primer acto de comunicación humano y en ese simple proceso primario recibió una enorme trascendencia. Entre los 40.000 y 10.000 años antes de Cristo aparece el arte rupestre, que es esencialmente una expresión espiritual primitiva que está en casi todas las épocas de la historia del ser humano y en todos los continentes menos en la Antártida, siendo en España y en Francia donde se encontraron las manifestaciones más antiguas y con mayor relevancia. El hombre ha ido representando en piedras, paredes rocosas y cuevas a millones de animales, objetos o plantas. Incluso hay pinturas rupestres que reflejan los sucesos de la vida cotidiana, figuras geométricas o signos, entre otros. La invención de los primeros sistemas de escritura es aproximadamente simultáneo con el comienzo de la Edad de Bronce en el Neolítico tardío, luego del cuarto milenio antes de Cristo. La escritura cuneiforme, sumeria y los jeroglíficos egipcios son generalmente considerados los primeros sistemas de escritura. Ambos emergieron de su propio sistema simbólico ancestral protoliterario del 3400 al 3200 a.C. La escritura china se desarrolló independiente de la escritura del Medio Oriente, alrededor del 1600. También se cree que los sistemas de escritura mesoamericanos precolombinos, incluidas entre otras escrituras la maya y la olmeca, tuvieron orígenes independientes entre sí. Alrededor del año 440 a.C. y el 430 ya los romanos tuvieron sellos que imprimían hojas de inscripciones sobre objetos de arcilla. Sin embargo, la imprenta moderna no se creó hasta el año 1444 aproximadamente, de la mano de Johannes Gutenberg. En la antigua Europa, muchas personas y poblaciones pretendieron ser parte de este arte, aunque las opiniones apuntan a que fue el alemán Johannes Gutenberg, por las ideas que tenía y la iniciativa de unirse a un equipo de impresores, lo que lo apoya como el inventor de la tipografía. Existe documentación subsecuente que le atribuye la invención, aunque curiosamente no consta el nombre de Gutenberg en ningún impreso conocido. Se supone que los publicados en Roma, en tiempos del Imperio y por mandato de Julio César, constituyen el prototipo remoto del periódico moderno. Una orden imperial disponía la publicación de las sesiones del Senado y las comunicaciones de las asambleas populares, así como otros acontecimientos de la vida romana. Claro que aquellos remotos antecesores de los modernos tabloides tenían forma de cartel y estaban escritos en tablas enceladas que luego se exponían al pueblo. Con los años, un papel preponderante fue cumplido por las nuevas universidades, donde no solo se daban noticias, sino que también se las interpretaba. Los centros comerciales se convirtieron en verdaderas bolsas de información. En Argentina, para comunicar su obra de gobierno y sus ideas liberales, la Junta fundó un periódico, La Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. Editada por Mariano Moreno, apareció por primera vez el 7 de junio de 1810. En su honor, el 7 de junio, se celebra el Día del Periodista. El primer telégrafo fue inventado por Claude Chappe en 1794. Era un sistema visual, utilizaba una bandera basada en el alfabeto y dependía de una línea de visión para la comunicación. Posteriormente, este telégrafo fue sustituido por el telégrafo eléctrico. La historia de la fotografía empieza en el año 1839 con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico, el daguerrotipo, desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre. El fonógrafo fue el dispositivo más común para reproducir sonidos grabados desde la década de 1870 hasta la década de 1880. El fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison, Eldridge Johnson y Emil Berliner. El gramófono fue el primer sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano, a diferencia del fonógrafo que grababa sobre un cilindro. Asimismo, fue el dispositivo más común para reproducir sonido grabado desde la década de 1890 hasta finales de la década de 1980. Fue patentado el 8 de noviembre de 1887 por Emil Berliner. En el año 1877, tras descubrir que para transmitir la voz humana solo se podía utilizar corriente continua, el estadounidense Alexander Graham Bell construyó el primer teléfono capaz de transmitir y recibir la voz humana con todas sus características. Actualmente existen los teléfonos celulares, los que han evolucionado enormemente tanto en diseño
como en funcionalidad. La aparición del cine ocurre el 28 de diciembre de 1895 y se atribuye a los hermanos Lumière, que proyectaron imágenes en movimiento frente a un auditorio. El suceso, provocado por el invento, llevó a una rápida evolución del mismo, y para 1899 ya se había producido un film de 15 minutos. La Nochebuena de 1906, utilizando el principio heterodino, Reginald Aubrey Fassende transmitió de Massachusetts la primera radiodifusión de audio de la historia. Así, buques en el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fassende tocando el violín y leyendo un pasaje de la Biblia. Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares comenzaron en 1920 en Argentina. El día 26 de agosto, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Su creador, organizador y primer locutor del mundo fue el doctor Enrique Telemaco Susini. Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Felix von Wingardner, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. El 2 de noviembre de 1936, la BBC inició la primera transmisión pública regular en el mundo. Esas primeras señales solo llegarían a unos 20.000 hogares que pudieron disfrutar de una ambiciosa programación como la coronación del rey Jorge VI. En Argentina, el 17 de octubre de 1951, se realizó la primera transmisión de televisión en vivo. Era la sexta vez que se celebraba el Día de la Lealtad Peronista y el fervor de sus seguidores reunía a una multitud frente a la Plaza de Mayo. Mientras Juan Domingo y Eva Perón eran aclamados por sus descamisados, un pequeño grupo de personas se había apostado en el balcón del segundo piso del Banco Nación con el objetivo de realizar la primera transmisión televisiva en vivo. Ellos eran Jaime Yankelevich, Enrique Susini, autor de la primera transmisión radial también, Gerardo Noiseux y Oscar Orzábal Quintana. Entre todos manejaban las tres cámaras, el switcher y los micrófonos que hicieron posible el registro del acto. Se iniciaba una era. Estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. La red nació en 1969 como proyecto ARPANET del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se trataba de una red experimental militar capaz de soportar destrozos parciales y garantizar la compatibilidad entre equipos distintos. El objetivo básico era que cada ordenador conectado pudiera hablar con cualquier otro que también estuviera en la red, peer-to-peer, entre iguales. Aquellas tecnologías desarrolladas en sus orígenes con el fin de solucionar las necesidades básicas de la comunicación entre militares y científicos sirvieron de base para crear un escenario especial que pronto se convirtió en el medio de comunicación, cooperación y comercio más grande e importante del mundo.